El día de hoy, en Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, Mauricio y yo vamos a compartir una serie de reflexiones en torno al Día Internacional de la Propiedad Intelectual. No se la pierdan. Un buen momento para repensar y repasar qué ha sucedido en el último año y qué tenemos por delante. Ojalá nos acompañen, va a ser muy interesante. Pues esta semana sin duda estamos de manteles largos, todos aquellos que nos dedicamos a la propiedad intelectual, porque apenas hace unos días se celebró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, y también esta misma semana estamos conmemorando el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, así que, Mauricio, pues sin duda una semana para festejar, sí, pero yo creo que también para reflexionar, ¿no? Justamente, Marce, la realidad es que cada año cuando se acercan estas fechas, pues es un buen momento para sentarse a comentar y a pensar en, pues digamos, qué es lo que durante este año se logró hacer, cuáles fueron los motivos, digamos, de celebración y los buenos puntos, tanto en el mundo como en México, en esta materia, pero sin duda alguna también un momento excelente para pensar en los desafíos, ¿no? En los grandes retos que enfrenta esta materia y que nos mueven pues siempre a la acción, ¿no? A tratar de mejorar el sistema a favor de los creadores y de los innovadores. A mí, si me permites, como a forma de reflexión o de echar una mirada hacia atrás, creo que estos 2 años y cacho de pandemia que llevamos, sin duda fueron un desafío para la propiedad intelectual y para aquellos que integramos parte del sistema, porque pues así como tuvimos que reinventar maneras de regresar a la nueva normalidad, también aquellos prestadores de servicios, fabricantes y comercializadores de productos tuvieron que encontrar nuevas formas de seguir ofreciendo productos y servicios en un mercado pues enrarecido por los efectos de la pandemia, y por lo menos en mi experiencia me da gusto que vi a muchos emprendedores tomando la oportunidad que les dio estar en casa quizá para lanzar sus nuevos proyectos, y del mismo modo para buscar otras formas de proteger y hacer valer derechos de propiedad intelectual, ¿no? No, sin duda, Marce, y también yo creo que como resultado justamente pues, de este cambio de paradigma y en el que muchísimos de los negocios que rutinariamente, digamos, asistimos como profesionales para pues, tratarlos de ayudar a tomar decisiones en la protección de sus activos intelectuales, pues este cambio, esta mudanza a lo digital de muchos negocios que se habían negado probablemente o se habían resistido a tener una versión de sí mismos en el ámbito digital, pues ahora están de lleno haciendo negocios de estas nuevas maneras, todo lo cual pues implicó retos, porque no solamente es una decisión que en términos de negocio implica modificar rutinas y modificar visiones, sino que también pues implica tomar una serie de decisiones para protección de marcas y de contenidos y eventualmente para poder tener presencia probablemente en mercados en donde no se tenía presencia o en ciertos segmentos o en nuevos giros o nuevos servicios o nuevos productos, todo lo cual, querida Marcela, pues siempre va involucrando de la mano pues decisiones en materia de protección de signos distintivos, de innovación, de creatividad, que pues genera una serie de secuelas, consecuencias, decisiones por tomar siempre cruciales, siempre críticas para los negocios que hoy están, digamos, en estas nuevas modalidades. Sí, sin duda, hablando un poco de los emprendedores que refieres, a mí me gustaría resaltar el papel que ha hecho el INPI ahora, muy enfocado al tema de la mujer emprendedora e inventora, pero cómo respondiendo a este nuevo mercado, la autoridad, empezando por el propio instituto, abre esta red para apoyar a emprendedoras e inventoras y acompañarlas en lo que es este proceso, no solo con el ánimo de educar, ¿no? Lo que se refiere a la importancia de la propiedad intelectual, sino también de prever conflictos. Y creo que esto es algo de celebrarse por parte de nosotros como usuarios del sistema y reconocérselo a la autoridad, sin duda, que está tratando de tener un enfoque más preventivo que reactivo, ¿no? Yo sé que tanto en tu despacho como en el nuestro hemos tenido la oportunidad de tener a varias mentoras que han acompañado a estas mujeres que están arrancando un negocio, que quizá el tema de la propiedad intelectual no lo tenían en la mira como una prioridad o como una primera inversión, y sin embargo poco a poco
se están protegiendo de forma adecuada, ¿no? Sí, exactamente, Marce. Y bueno, pues un poquito también en la parte del INPI, en la parte doméstica, pues reconocer que este largo año, digamos, de abril del año pasado para acá, pues se corresponde justamente, yo creo que a la etapa en donde ya la aplicación de la nueva ley ha tenido, pues ya casos resueltos, ya solicitudes presentadas con nuevas modalidades de marcas, litigios ya desarrollados en torno a la nueva legislación, por lo que creo que ha sido un año de mucho aprendizaje, tanto para la autoridad, digamos, que tiene que administrar la ley, el regulador, como para los practicantes y los propios usuarios, ¿no? Que se han encontrado con marcas no tradicionales, se han encontrado con la protección de la imagen comercial ahora, con temas de pruebas de uso, en fin, con una serie de modalidades propias de la nueva ley que pues ha traído esta experiencia y que sin duda pues es aleccionadora en todos los sentidos. Y ahora pues uno de los retos que tenemos enfrente a partir de este momento pues es la aparición del reglamento que todos estamos esperando que ya suceda en cualquier momento y que está dentro de las cosas que el balance arroja en este último año como un producto que según sabemos está ya muy cerca de considerarse como terminado y consecuentemente de que ya pues tengamos enfrente la posibilidad de empezar a aplicar y a usar el nuevo reglamento. Definitivo, ya creo que es algo que todos estamos ansiosos de tener ya para poder completar, ¿no? Todo este andamiaje jurídico que un poco hay que reconocerlo también, viene como consecuencia de la firma por parte de México de tratados internacionales que nos llevaron a hacer esta adecuación a nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo figuras nuevas o disposiciones nuevas en materia de enforcement de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital y bueno, que nos llevó inclusive hasta la promulgación de una nueva ley en materia de propiedad industrial. Y ya que tú pones el dedo en el tema de los retos, ¿no? Ya hicimos la reflexión, hablando de retos, pues definitivamente, como bien dices, ya hay litigios que se están sustanciando conforme a la nueva ley y creo que uno de los mayores retos es ver cómo va a funcionar el sistema de daños y perjuicios que la propia ley que cumple apenas un año, el 5 de noviembre del año pasado, lo va a resolver. ¿Y Sí, qué, tal qué, cual. qué tantas herramientas y qué tantos recursos tiene el instituto como regulador para convertir en realidad esta posibilidad jurídica, ¿no? Sí, al final, digamos ya por el tiempo que ha venido transcurriendo, que justo eso comentábamos, pues ya empezamos a llegar a los momentos en donde ciertas infracciones administrativas serán resueltas y cuando se declare la infracción, pues el solicitante, la parte actora, tendrá esta posibilidad de, ante el propio INPI, poder solicitar este dictamen de daños y perjuicios que el instituto, de acuerdo con las nuevas disposiciones, tiene atribuciones, tiene obligación de tramitar y de emitir, y que pues francamente sigue planteando todavía muchas interrogantes, no solamente de orden técnico, en la parte, digamos, de pasar la prueba de que este andamiaje jurídico soporta el análisis de constitucionalidad que inevitablemente se va a requerir para darle soporte y solidez, sino también en la parte operativa, ¿no? En el tema de poder encontrar efectivamente en el instituto pues los recursos humanos, materiales, jurídicos necesarios como para tener una respuesta pues en tiempo y forma, vamos a decir, para esta modalidad, para esta nueva propuesta legislativa de que la autoridad administrativa sea la misma que dictamine los daños y perjuicios. Sí, y todo con miras, por supuesto, a tratar de hacer que estos procedimientos sean más rápidos y eficientes y por lo tanto atractivos, ¿no? Que efectivamente se motive el poder hacer valer tus derechos sin el ánimo, o sea, sin la problemática de saber que te vas a llevar años para llegar a una resolución definitiva y de ahí entonces comenzar el tema de los daños y perjuicios. Pero bueno, si te parece, yo también hablaría un poco del Instituto Nacional de Derecho de Autor, que en mi concepto, además y volvemos con esta tónica de celebremos primero la implementación del registro en línea, creo que es algo muy valioso. La digitalización del propio instituto creo que era un reclamo ya antiguo y que poco a poco se estaba convirtiendo en una realidad, creo que eso es algo muy bueno. Y eso, pues sin duda, en gran parte se lo debemos a la pandemia que los obligó a buscar soluciones digitales ante la contingencia sanitaria. Pero uno de los retos que a mí me llama la atención poderosamente es
¿cuál va a ser el papel del instituto en relación con la nueva ley que se promulgó para la protección del patrimonio cultural de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas? Y en algún programa, pues lo platicábamos nosotros aquí de decir, puede ser una pieza legislativa interesante con buenas intenciones, y ahora el tema será cómo la vamos a implementar, y ahí creo que el Instituto Nacional de Derecho de Autor va a fungir o deberá fungir como un actor fundamental. Sin duda, Marci, de hecho, bueno, pues creo que este tema que traes a la mesa, primero que nada hay que enfatizarlo porque esta legislación se había esperado por largo tiempo y justo en este periodo finalmente ve la luz, con grandes desafíos de implementación, como lo señalas. Y pues en efecto, yo creo que por la experiencia que tiene el Instituto Nacional del Derecho de Autor en manejo de, por ejemplo, juntas de venencia y en entender el sentido, el alcance de la protección jurídica de figuras como las que la propia ley presenta y promueve, es, digamos, la autoridad que más contacto ha tenido con estos temas a lo largo del tiempo, con o sin ley, ¿no? Pero bueno, por lo menos estaba incrustado entre la Ley Federal del Derecho a Autor el tema de protección de expresiones populares, etcétera, culturales. Es la autoridad que está llamada, desde mi punto de vista, más allá de los señalamientos de la ley, a conducir o a servir como eje para la toma de decisiones y la implementación de cualquier tipo de esquema o sistema que se elija para la implementación, para el aterrizaje de los preceptos, porque aún y cuando está el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como, pues digamos, una de las autoridades que estará en acompañamiento de todas las decisiones que se tomen del registro y de algunos de los procedimientos relacionados a la ley y la propia Secretaría de Cultura, pues creo que el indautor se va a convertir en pieza clave. Es decir, depende, yo creo que así hay que verlo, del propio indautor, que las cosas vayan un poco más rápido y de manera más eficiente de lo que pudiéramos pensar si simplemente dejamos que las cosas avancen como están previstas en la propia ley. Definitivo. Y bueno, yo creo que ya hablamos de la autoridad, ¿no? Tanto del INPI, ¿no? Como el autoridad en materia de propiedad industrial del INDAUTOR. Pero a mí me gustaría, si estás de acuerdo, que hiciéramos como una reflexión en cuanto a los profesionales que nos dedicamos a esta materia que tanto a ti como a mí nos apasiona enormemente. ¿Y cuáles son los retos que nosotros como profesionistas tenemos frente a la propiedad intelectual para mejorar el sistema y para poder ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes? Y ahí tú y yo tenemos un tema ahí pendiente, que es el tema de la eventual ley de competencia desleal, que creo que es algo que a ti en particular te apasiona, pero creo que también nos obliga a la reflexión como profesionales del derecho. Sí, mira, Marce, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que en ese terreno, a ver tú qué opinas. Yo creo que parte de nuestros retos, pues justamente está en acercar el sistema a las empresas mexicanas, a las pymes, a las mipymes, a las medianas. Las grandes, pues normalmente, digamos, tienen un manejo ya muy próximo, son usuarios intensivos del sistema generalmente y lo conocen. Pero los nuevos emprendedores, las startups en México, están ávidas de poder usar el sistema, de entenderlo, de aprovecharlo. Y yo creo que gran parte, digamos, de nuestro desafío para este año que estamos celebrando este nuevo aniversario de nuestra materia, pues estriba primero que nada en acercarlo a los usuarios directos. Y la otra, Marce, yo diría, el otro gran reto para todos nosotros es que en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestro trato con los jóvenes sobre todo, logremos devolverle a la propiedad intelectual el papel protagónico y constructivo que tiene en nuestras sociedades, porque tengo la sensación de que nuestra materia está un poco devaluada o marginada a partir del fenómeno Internet en general, porque es un poco el villano del cuento a veces, ¿no? Es esa materia probablemente un poco caduca, obsoleta en una cierta visión, que estorba a la libre difusión de las ideas, que se contrapone a la cultura, que exige pagos por las vacunas, en fin, un poco está teniendo este papel, a veces se le etiqueta con esta visión y se olvida el aporte pues, absoluto que ha tenido en términos de creación de civilización a lo largo del tiempo y del papel clave y fundamental que tiene simplemente en la construcción de cultura. Sin esta materia, y lo decimos nosotros sin ambajes porque así lo sentimos, lo creemos y lo vivimos todos los días,
honestamente, por lo menos la cultura no sería lo que hoy podemos percibir y lo que tenemos enfrente y lo que podemos gozar y disfrutar en muchísimas formas y dimensiones. Entonces sí creo que tenemos que tomar ahí un rol decidido para lograr trasladar, sobre todo a los jóvenes, pues parte de este sentido, de esta visión o de esta conversación, pues con objeto de atraerlos más a reconocer este papel de la propiedad intelectual y que no se vea como este edificio ya muy antiguo que estorba el paso de las nuevas generaciones hacia lo digital, sino es exactamente lo contrario, ¿no? Pero, pues lamentablemente a veces vienen estas distorsiones, este sesgo cognitivo, si le pudiéramos llamar de esta manera, porque pues es a veces la salida más fácil para tratar de explicar por qué un usuario, por qué un vendedor en una plataforma tiene que bajar ciertos bienes o ciertos contenidos son retirados de una red porque están en violación de los derechos de autor, ¿no? Creo que ahí hay mucho que hacer. Sí, lo que dices me parece muy, muy válido y muy interesante, es hacer un poquito de marketing positivo, ¿no? Ahorita que estabas diciendo, pues, ¿por qué hay que pagar por las vacunas? Y como que nos centramos en lo malo, en el sentido de la vacuna prohíbe que los demás accedan o que todo el mundo pueda tener acceso, pero no nos damos cuenta que, como platicamos en alguna ocasión con uno de nuestros invitados, la propiedad intelectual es la que permite que haya vacunas, inclusive en el sentido de son un aliciente las patentes para que determinadas laboratorios, inventores, especialistas se den a la tarea de hacer una vacuna, con miras a poder tener una protección temporal, muy importante señalarlo, y entonces estamos contando, o más bien no estamos contando la historia completa, o estamos dejando que otros actores sean quienes den su verdad, su versión, y que no deja bien parada la propiedad intelectual, sin duda. Entonces creo que, como bien dices, uno de los retos como profesionales es difundir la materia como una herramienta y un motor, como siempre hemos platicado, de la innovación, del desarrollo económico, del progreso en las comunidades que más lo necesitan, y entonces poder comunicar la esencia real de la propiedad intelectual. Exactamente, Marci. Yo creo que también, pues en la parte internacional, vienen retos importantísimos para la materia, en temas, pues francamente transversales, ¿no? Que tocan muchos de los ámbitos en donde nuestros países como economías emergentes están buscando motivos y palancas de desarrollo, resortes de desarrollo, y donde hay muchísimo trabajo que hacer y donde podemos contribuir pues, de una manera muy decidida a que esto suceda. Un primer reto yo creo que está dado en este desafío que se está presentando por parte de Rusia, tomando decisiones que nunca habíamos visto en esta magnitud, desconociendo los derechos de empresas por lo que hace sus patentes y sus derechos autorales en su territorio, lo cual pues abiertamente es una guerra económica que trastoca el sistema y que lo pone pues francamente contra las cuerdas. Habrá que ver ahí la respuesta que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la respuesta que las diferentes instancias y foros a nivel mundial tienen para este tipo de postura, pues verdaderamente desafiante, inexplicable, yo diría obtusa, de pretender desconocer derechos de usuarios particulares. ¿No? Eso nunca lo habíamos visto en el mundo, creo, en esta forma, y habrá que ver cómo se responde y cómo reacciona el sistema a este escenario. Yo creo que va a ser trascendental. Y pues también en el plano internacional, Marci, yo creo que hay dos grandes temas en este momento. Uno que sería el tema, pues justo de acceso a medicamentos, ¿no? Creo que se retoma otra vez con el tema de vacunas. Habrá que ver ahí, revisar todos los modelos que a nivel interno regulan el acceso a licencias obligatorias, cómo están funcionando, qué pasó con toda la pandemia, en qué casos se otorgaron licencias, cómo se dio todo este proceso y qué es mejorable del sistema. Creo que también hay mucho que hacer en la parte justo de protección de conocimiento tradicional y expresiones culturales tradicionales en el mundo. Todavía hay tratados internacionales por desarrollar, etcétera. Y otro tema que se ha quedado de lado, Marce, un poco con la desglobalización, si le pudiéramos llamar así, del mundo, o lo que hemos vivido en los últimos probablemente 10 años, pero que es un tema fundamental, sobre todo de cara a esta creciente ataque de parte de grupos internacionales
delincuenciales que trafican con derechos de propiedad intelectual valiéndose de las plataformas y del comercio, de la apertura comercial, etcétera, y que no estamos siendo entre los países suficientemente eficientes como para detenerlo y combatirlo en la parte de detención en aduanas y de combate a la piratería, pero en un entorno, digamos, global, ¿no? Creo que el fracaso que tuvo en su momento el ACTA, la famosa Anti-Counterfeiting Trade Act, tendrá que ser retomado en algún punto. Creo que el modelo no era malo. Este sistema para colaborar, para intercambiar información, para entre todos los países construir un sistema, un modelo mucho más efectivo para poder detectar y detener actividades que traspasan las fronteras, era un modelo muy necesario que se dejó bajo ciertas premisas, digamos, dormido, pero que probablemente pudiéramos llegar a un momento en que debería retomarse. Y ahí es un poco lo que mencionas ahorita de la colaboración internacional para prevenir invasión de derechos de propiedad intelectual. Creo que deja en evidencia la poca, si se puede decir así, importancia que le damos a la propiedad intelectual, porque lo que no estamos viendo es que muchas veces estas organizaciones delincuenciales que se dedican a la piratería, pues tienen la piratería como una de las ramas a las que se dedican, que puede Exacto. ir, o sea, puede ir sí piratería, pero seguramente también tienen un tema de lavado de dinero y seguramente también tienen un tema de estupefacientes, o sea, el que es delincuente y que delinque en materia de propiedad intelectual seguramente tiene otras vertientes en las que también está cometiendo ilícitos y nos enfocamos a ciertos rubros como salud, que evidentemente es muy importante, o financiero, ¿no? En términos de lavado de dinero, evasión de impuestos, etcétera. Pero otra vez dejamos como de lado el tema de la propiedad intelectual cuando quizá si empezáramos a jalar la hebra un poco a partir de los delitos en materia de propiedad intelectual, encontraríamos toda una serie de actos ilícitos que van inminentemente relacionados. Bueno, y es que es justo, ¿no? Como bien lo dices, Marce, si nos ponemos a revisar todo el tema de tráfico ilegal bienes en el mundo, por ejemplo, falsificaciones, bienes adulterados, medicinas caducas, bienes robados, etcétera, se hace un cúmulo más los llamados bienes de mercado gris, ¿no? Que están en esta penumbra entre que sí son legales, no son legales, en que si fueron hechos por el maquilador, pero no son certificados por el dueño de la marca, etcétera. Y que bueno, por ahí yo leía en alguna de las obras de revisión, digamos, de los censos del tráfico de este tipo de bienes en el mundo, que entre bienes del mercado gris y bienes falsificados se llega a un poquito más del 11% del comercio internacional, lo cual es un mundo de mercancías. Y por eso se vuelve crítico, Marcia, hacia el futuro. Lo ha sido en estos años, pero probablemente cada vez cobre mayor relevancia el tema de medidas en frontera, ¿no? El tema de cómo los países dotamos de los filtros adecuados, de las herramientas necesarias a nuestras aduanas, con objeto de poder detectar en ese preciso momento que es el ingreso de las mercancías, el único momento en que a veces una autoridad puede fiscalizar los bienes antes de que ingresen al mercado interno y se diseminen, cómo ser eficientes en ese punto de entrada para detener productos falsificados. Un elemento, pues creo que esencial, porque sabemos que el 50% simplemente de la piratería en México se ubica en bienes importados de Oriente. Así es que muchísimo por hacer en este tema también. Sí, y si me permites, digo, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, yo quisiera aprovechar también el espacio para invitar a nuestra audiencia a que nos acompañe en el seminario permanente de propiedad intelectual que estamos organizando aquí en La Barra, que creo que es un esfuerzo precisamente que está haciendo la Comisión de Propiedad Intelectual de La Barra por acercar la propiedad intelectual a los profesionales del derecho y también para evidenciar cómo nuestra materia se trastoca con una serie de áreas del derecho que quizá no hubiéramos pensado, como en su momento lo hemos comentado, derecho fiscal, derecho constitucional, civil, mercantil, inclusive podemos llegar hasta temas de lavado de dinero, cosas por el estilo, y aprovechar el espacio para difundir nuestro seminario, invitar a la gente a que se inscriba para acompañarnos en esta reflexión de cómo la propiedad intelectual tiene un papel central en el ejercicio del derecho.
Y totalmente. Y yo creo que pues estamos justamente por llegar, yo creo que a momentos ya de una madurez muy importante en la materia y en los empresarios mexicanos, más. Porque no sé en tu sentir, en la práctica profesional que cotidianamente desplegamos, pero yo ya empiezo a percibir que muchas de las empresas mexicanas ya, digamos, medianas y algunas de las que ya tienen cierto tiempo en el mercado, ya toman estas herramientas, ya toman decisiones que involucran sus activos intelectuales con una seriedad, con una eficiencia, mucho más allá de lo que normalmente sucedía en nuestro país hace 5 años, ya no digamos hace 10 o hace 15, ¿no? Ya hay algunos temas que ya son más que entendidos y yo creo que ya prácticamente todas las empresas mexicanas están entendiendo y volcándose a ver la innovación como la ruta en la que pueden encontrar diferenciación, productos de valor agregado, propuestas novedosas al mercado y además estamos hoy con me parece un esquema legal renovado en México, lo cual es de celebrarse por todos estos cambios que se han venido implementando y que pues nos da una plataforma muy importante para podernos desarrollar hacia el futuro. Pues sí, interesante semana sin duda y creo que también una invitación para redoblar esfuerzos, Mau, y para seguir trayendo temas de interés general al programa y que nos den la oportunidad de acercarnos precisamente a estos emprendedores, inversores, innovadores. Sí, pues como siempre muy agradecidos de poder tener este espacio y con eso pues poder tener esa pequeña ventanita u oportunidad para pues dialogar con los usuarios, con otros colegas también sobre pues cómo tratar de aprovechar la propiedad intelectual para el crecimiento y el desarrollo, tanto en la cultura como en la industria, porque al final pues hemos podido ver en la experiencia de muchos países resultados sorprendentes a partir de cómo han dado un giro en la manera de percibir y de usar este tipo de esquemas, este tipo de disposiciones legales. Pues bueno, feliz semana de la propiedad intelectual a todos. Así y es. bueno, nos vemos pronto con enfoques diferentes, con el ánimo de seguir acercando la propiedad intelectual no solo a la membresía de la barra, sino a todos aquellos que estén interesados en emprender un negocio o inventar algún tipo de solución para todos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este pues, breve paseo de lo que ha sucedido en el último año en nuestra materia en México y en el mundo y lo que vemos venir, querida Marcela. Un gusto, como siempre, platicar contigo, Mauricio, de una materia que nos apasiona tanto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.